Muy bien. Bueno, tengas todos muy buenas tardes. Es para nosotros un motivo de orgullo y honor presentar hoy al doctor Ricardo Lorenzetti. Es un honor y un orgullo que tiene fundamento, porque estamos celebrando que hace 5 años entró en vigor un nuevo Código Civil y Comercial. Quienes nos dedicamos al derecho privado sabemos que esto era una larga esperanza que tenía la comunidad jurídica para ayornar, no porque el código anterior sea malo, sino que simplemente los tiempos pasan y amortizan aún a las mejores obras jurídicas. Era hora de un cambio y se venían varios proyectos intentándolo y por suerte lo pudo la decisión y la idea del doctor Lorenzetti, que integró la comisión redactora del Código Civil y Comercial junto con la doctora Elena Hayton, la doctora Aida Kemmelmacher y con la coordinación del doctor Federico de Lorenzo. Todo ese grupo hicieron que se convocara a todo otro grupo de juristas que, bueno, empezaran a delinear lo que necesitaba la comunidad jurídica argentina, el derecho privado, patrimonial fundamentalmente, y el extrapatrimonial, como ayornamiento a este código. Así que eso es para nosotros motivo ya de por sí de celebración y de orgullo. Es asimismo un motivo de orgullo que tenerlo al doctor Lorenzetti, que, bueno, ha separado parte de su tiempo. Todos sabemos que por sus ocupaciones no le sobra, con lo cual que nos haya dedicado a nosotros también nos enorgullece y se lo agradecemos especialmente. Ahora, no es solamente por estas razones por las cuales el doctor Lorenzetti está acá, sino que también es un orgullo contar con él por su trayectoria. El doctor Lorenzetti en materia de derecho privado se ha destacado y se ha preocupado por cada uno de sus problemas. Si vemos su trayectoria a partir de sus publicaciones, vemos que se empezó a preocupar por el derecho laboral allá desde 1988, su primera publicación. Luego se preocupó por los accidentes de trabajo, se preocupó por la responsabilidad civil de los médicos, se preocupó por el derecho de los contratos, se preocupó por el derecho de los consumidores. En cada una de estas dinámicas tiene toda una obra compuesta por artículos en las principales revistas del país y jalonadas por obras, por libros que marcan ese paso. El derecho ambiental desarrolló una amplia investigación y divulgación en la docencia del derecho ambiental. El doctor Lorenzetti dirige 2 especializaciones, la carrera de especialización de Derecho de Daños en la Universidad de Buenos Aires y la de especialización en materia de Derecho Ambiental. Es doctor en Derecho, naturalmente, profesor titular de contratos actualmente en la Universidad de Buenos Aires, pero tiene 17 doctorados honoris causa, de los cuales 6 de ellos dados por universidades extranjeras. Me estoy permitiendo una síntesis para hablar de la trayectoria y que otra vez es motivo también de orgullo que con esos antecedentes esté hoy con nosotros. Pero me interesa remarcar un punto de lo cual fui testigo, y es, más de una vez, pero más de una vez, al doctor Lorenzetti lo he visto en los aeropuertos, el sábado a la tarde, años volviendo de dar sus charlas, ¿no es cierto?, por los colegios de abogados del país, por las universidades. Cuando yo llegaba a Buenos Aires, al todavía le quedaba el trayecto hacia la ciudad de Santa Fe y todavía el trayecto hacia su Rafaela, donde vivía. Así que él llegaría a las 10 o 11 de la noche de ese sábado y dedicaba entonces a la divulgación, a la docencia, su vida. Entonces, me interesaría juntar 2 conceptos. La preocupación por los temas que fueron señeros en el derecho, todos los temas que mencioné son grandes temas que hoy lo siguen siendo, la preocupación por el derecho y la preocupación por estar y acompañar. Nos decía recién, cuando le agradecíamos en la conversación previa por su presencia, nos decía lo importante es acompañar. Y esa actitud, Ricardo, siempre la has tenido a lo largo de toda tu trayectoria que te hemos reconocido. La segunda cuestión a la cual, junto con otros, he sido testigo es su presencia permanente en los congresos y fundamentalmente en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, en la cual es un evento en el cual los profesores de Derecho se predisponen a compartir ideas, a discutir ideas, a proponer perspectivas. Y el Código Civil y Comercial que hoy tenemos está justamente con esos ingredientes
confeccionado. Con lo cual, digo, no es nada de lo que se escribió, de lo que se sancionó y lo que tenemos es casual. Todas son una obra colectiva, una construcción colectiva que has sabido liderar, Ricardo, y en ese sentido también eso es motivo de orgullo para que estés con nosotros. Con esta introducción y en esta primera conferencia tuya damos inicio a un ciclo de 9 clases que empiezan a partir de este jueves y terminan el último jueves de noviembre, dedicado exclusivamente a la aplicación que en estos 5 años ha merecido este Código Civil y Comercial. Así que quedan todos invitados, por supuesto, a este ciclo y muchas gracias de nuevo, Ricardo, por tu presencia. Es para nosotros, insisto, un motivo de verdadero orgullo que estés con nosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias al colegio por esta posibilidad de estar, como decía recién Fulvio, con todos ustedes. Todos sabemos que son momentos difíciles y a veces uno se siente un poco solo, aislado y con temor. Entonces, estas posibilidades que nos brinda la tecnología y la buena voluntad nos permite estar con ustedes, sentirnos más protegidos todos, reflexionar en común y pensar cómo hacemos para mejorar la situación de nuestra gente, de nuestros asociados, de los colegios profesionales, de los poderes judiciales. Es una reflexión común y creo que hay que utilizar este sistema lo más que podamos y esto nos permite estar permanentemente. Veo que ahora es mucho más sencillo que antes comunicarnos en este sentido, ¿no? Realmente hoy vemos, a mí nunca me había pasado dar cursos donde hay 1000, 2000 personas. Antes había espacios limitados, la tecnología nos permite eso. Bueno, vamos directamente al tema, porque me imagino que ustedes están interesados en conocer algunos aspectos. Lo primero es entender que estamos cumpliendo 5 años de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, y este proceso de la codificación nos dejó algunas enseñanzas que son siempre importantes. La primera es que fue un gran esfuerzo que incluyó muchos fracasos, porque se comenzó por hablar del periodo de la democracia, desde el año 83 en adelante, con el proyecto de Atilio Alterini, Roberto López Cabana, la reforma del 87, que pasó las 2 cámaras, festejamos y después fue vetado. Y de ahí hubo otro y otro y otro, y nosotros estábamos en la generación previa a esa generación de grandes luchadores, entre los cuales Atilio y Jorge Mosset y muchos otros participaron. Entonces, cuando yo entré en la Corte Suprema me pareció que era una obligación moral tomar esa bandera e insistir. Y también tuvimos fracasos, se cayó varias veces el proyecto y tuvimos muchísimas dificultades, pero finalmente salió. Entonces la enseñanza es que hay que perseverar. Cuando uno tiene un ideal, y este es un ideal de una generación de juristas, de hombres y de mujeres del derecho, que se logró. Y hay que valorarlo, porque no hay códigos sancionados de esta manera en la Argentina ni en el derecho comparado. Fíjense lo que cuesta hoy sancionar el Código Penal o el derecho del consumidor, a pesar de las necesidades. Entonces, hay que entender en todos los órdenes de la vida, sea el código o situaciones personales, que no hay que aflojar, hay que perseverar, insistir cuando uno tiene un ideal. Lo segundo es que fue una gran tarea de consenso. Imagínense lo que fue sancionar el derecho de las familias en un país donde teníamos al Papa. Y esto requirió grandes diálogos, consensos, reuniones.
Y bueno, y después cualquiera de los temas del código involucraba, por ejemplo, pueblos originarios o derechos del seguro. Tantos temas, esto requirió esfuerzo de diálogo y de construcción de consensos. Y también es una enseñanza, porque cuando vemos la polarización que existe hoy en el mundo y en nuestro país, creo que tenemos que construir consensos, intercambiar posiciones y no aislarnos en el desencuentro, ¿no? El consenso no se trata de que todos pensemos lo mismo, sino de entrecruzar posiciones diferentes y encontrar puntos de equilibrio, que es la tarea más antigua que tiene el derecho, ¿no? La ponderación de posiciones diferentes. Entonces, esta es otra enseñanza importante. Y la tercera, en el proceso de la codificación, es que nosotros tomamos una decisión en esa comisión que mencionó Fulvio, que fue basarnos en la doctrina argentina, que no es poco, porque históricamente los códigos se construyeron siempre copiando, incorporando, podríamos haber tomado el código francés, el italiano, cualquiera, y sin embargo la decisión fue incorporar todos los aportes de la doctrina y jurisprudencia de la Argentina. Y eso creó una identidad cultural. Fíjense que hoy es la primera vez en la historia, esto no es menor, que en España, en Italia o aún en China se han hecho congresos donde se trata el código argentino. Y esto es un orgullo, porque los argentinos tenemos siempre una idea de autoflagelarnos permanentemente, que somos los peores y que tenemos tantos defectos. También tenemos virtudes. La doctrina jurídica argentina ha sido muy valiosa y hay aportes del código que hoy son valorados en muchos países. En Brasil también se han hecho reuniones científicas sobre el código argentino. Entonces, creo que son tres enseñanzas actuales del proceso de codificación. El código en general tuvo un periodo de 5 años de aplicación en el cual lo que fue más relevante es la aplicación de las reglas, porque nosotros pensamos siempre en una estructura de reglas conocidas y actualizadas, de manera que no se produjera ningún shock importante en su aplicación. Porque siempre que hay una ley nueva y sobre todo un código, hay visiones apocalípticas. Recuerden ustedes que en el proceso previo parecía que iba a explotar el mundo, o la Argentina, y sin embargo no ocurrió absolutamente nada, el código se fue aplicando normalmente en la jurisprudencia y las universidades fueron adaptando sus programas. Esto es porque había una estructura y hay de reglas básicas que son conocidas, han sido actualizadas, pero son conocidas, es decir, no se produjo ningún shock. Y por eso pensamos mucho en quienes iban a aplicar el derecho, la abogacía y el Poder Judicial, y las personas, ¿no?, que son sus destinatarios. Pero luego de 5 años, lo que me parece que es interesante mencionar es la relectura sistémica, es decir, estas reglas ya conocidas, ¿qué significado tienen en el sistema? Porque el código sí organiza el sistema en base a una estructura de paradigmas muy diferente de lo que existía, y creo que eso es lo que se va a ver en los próximos 5 años. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es mencionar estos principales paradigmas en una primera parte y luego dedicarnos a los aspectos específicamente vinculados a la pandemia. En el primer aspecto, me parece que el código tiene muchos temas que hay que volver a releer, empezando por el artículo 1 y 2, que consagra una nueva teoría de las fuentes en el derecho argentino, que es muy novedosa en el derecho comparado. Y esto significa que nosotros distinguimos la ley del derecho y entonces hay pluralidad de fuentes, y cuando hay pluralidad de fuentes, el abogado o la abogada que hace un escrito, una demanda,
en la Argentina es muy común que cite una ley, una jurisprudencia, la Constitución, un tratado internacional, y entonces eso es un diálogo de fuentes, ¿eh? Y la sentencia también. Hoy en cualquier sentencia ustedes pueden ver que todo implica una pluralidad de fuentes. Esto no es común, porque la pluralidad de fuentes implica una relectura, una interpretación del sistema en el caso. Como dice Müller, que es un filósofo alemán, es un juicio de concretización. Es decir, lo que uno hace es poner el sistema en el caso. Y el código dice que se trata de resolver casos en el artículo primero, es decir, es una estructura problemática, el derecho como problema, como estructura para resolver casos. Fíjense, por ejemplo, que en Estados Unidos se acaba de nominar a una jueza para la Corte, y ella sostiene lo que se denomina el originalismo. Es decir, interpretar el texto de la ley conforme a sus orígenes, la intención originaria del legislador. Esta es otra visión absolutamente distinta. Por eso digo, hay muchos países donde lo que se hace es interpretar el texto de la ley. Nosotros tenemos otro sistema muy diferente, que es la articulación de la pluralidad de fuentes en el caso. Por ejemplo, si nosotros analizamos uno de los últimos casos fallados por la Corte Suprema, que es Ecuística, que se refería a los incendios en el Delta, la Corte cita ahí la Constitución Nacional, por supuesto, en la protección del ambiente, tratados internacionales que son referidos por ejemplo, a la protección de humedales, la Convención Ramsar. Luego cita legislación nacional, la Ley General del Ambiente. Después cita legislación que no es típica del ambiente, pero es aplicable en todo el país, como la Ley de Bosques, la ley que trata la prohibición de quemas, de incendios. Luego dice, bueno, acá hay un estándar mínimo a nivel nacional, que es el artículo 241 del Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, que estas leyes nacionales también se aplican a la provincia. Luego dice que el bien jurídico protegido es el humedal y que hay que tutelarlo, entonces aplica la función preventiva del 1710 del Código. Y luego se refiere a instrumentos procesales. Es decir, eso es el diálogo de fuentes. Es una gran innovación del Código Civil y Comercial de la Nación, que por supuesto ya venía, pero ahora la tenemos en el derecho. Lo mismo ocurre con el artículo 3º, que incorpora la obligación de fallar que tiene el juez, el non liquet, que es un principio muy antiguo, pero le agrega razonablemente, es decir, la razonabilidad es muy importante porque esto permite el control de los argumentos judiciales. Fíjense ustedes que hoy, cuando hay que dictar una sentencia, muchas personas hablan de dónde fue elegido el juez o la jueza, quiénes son sus amigos, a qué sector pertenece. Es decir, esto es un juicio típico que se llama de autoridad o juicio referido a quien emite la sentencia, ¿no? Esto se utilizaba mucho en el medioevo. Nosotros hemos insistido fuertemente en esto de la razonabilidad, porque lo que hay que discutir son los argumentos. Y por eso el código introduce esto que son principios generales que exceden el derecho privado. Pero tenemos que prestar atención a estos aspectos que por ahí quedan medio relegados, pero el juicio de razonabilidad o la decisión razonable implica debatir los argumentos, el control democrático de esos argumentos y la posibilidad de apelar y de que sean descalificados cuando son arbitrarios. Es decir, que esta es una norma muy importante en sus consecuencias jurídicas y también en el debate democrático. Es un mensaje hacia
el resto de la sociedad acerca de lo que tenemos que discutir. También en el título preliminar hay una calificación muy importante en cuanto a la tipicidad de los derechos. Es el primer código de derecho comparado que regula no solo el conflicto entre derechos individuales, sino también el conflicto entre derechos individuales y los de incidencia colectiva. Por ejemplo, el artículo 14. El código, como todo el mundo ya lo ha dicho, instaura un diálogo entre el derecho público y el derecho privado. Este es otro cambio de paradigma. Yo me acuerdo, escribí un libro sobre esto en el año 1995-96, y ahí había una división muy fuerte del derecho público y privado. Y nosotros decíamos que debe haber comunicabilidad de principios. Bueno, hoy está en el código, ¿no? Entonces, por eso es que tiene tanta importancia en el código la presencia de los derechos fundamentales reconocidos en tratados internacionales. O la organización del mercado, también reconocida en tratados internacionales. En la parte general, me parece muy importante el cambio de paradigma en la regulación de la persona, que es una inversión copernicana, porque toda la codificación anterior, por razones culturales e históricas, era una regulación tutelar de la persona. Es decir, cuando alguien está con problemas, se le designa un representante. El código cambió totalmente esto. Nosotros pensamos en la ciudadanía del siglo XXI, este es el paradigma, y entonces todos los supuestos regulados lo que hacen es tratar de que la persona sea autónoma, y si no lo es, hay que ayudarla a desarrollar esa autonomía. No designarle un representante que le saque esa autonomía. Este es un cambio mental muy grande. Por ejemplo, el niño, se habla de la progresividad. El adolescente, en el artículo 26, también se le reconocen derechos para que se desarrolle. O si alguien está con algún problema psíquico, antes se lo internaba, ahora se lo ayuda a que se desarrolle su capacidad plena. O la idea de que es posible internar una persona por razones de tutela. Esto se discutió en un fallo de la Corte, Tufano, donde una persona estuvo internada en un establecimiento psiquiátrico durante 25 años, sin razón alguna. Entonces ahora, en una época donde la pandemia restringe libertades, este artículo 41 o el 33 establecen criterios muy importantes, generalizables, porque dicen que todo aquel que tiene que restringir la libertad de una persona tiene la carga argumentativa, se invierte. Estas son inversiones copernicanas en el sentido de que hemos pasado a un sistema en el cual lo que pretendemos es el desarrollo de la persona y no la tutela. Esto también se ve en materia de familia, donde hemos pasado también en un cambio de paradigma muy grande, porque pasamos del derecho de la familia al de las familias. Supongo que Aida se los va a explicar muy bien, pero conceptualmente aquí pasamos de un modelo en el cual la ley establece un modelo ejemplar de familia para que sea seguido, a una idea donde toda persona adulta decide cómo quiere organizar su vida. Entonces el código lo que provee es un menú de regulaciones para las situaciones conflictivas, pero la elección es de cada uno de los adultos. Esto fue muy discutido, muy trabajado, pero realmente hoy fue, yo creo que la parte del código más rápidamente aplicada, y por eso creemos que fue un acierto, ¿no? Porque respondía a una necesidad de la población. Entonces, esa es otra inversión muy grande. En materia de obligaciones, hemos mantenido la estructura
general, porque es un poco la estructura del razonamiento lógico, siempre se dice eso, ¿no? En obligaciones, pero hay muchas innovaciones y algunas de ellas me voy a referir después. En contratos hay un cambio muy grande que es la fractura del tipo general de contratos. Nosotros regulamos los contratos entre empresas y separadamente los contratos con los consumidores, con lo cual es el único código en el derecho comparado que hace una división de este tipo. No es solo incorporar al consumidor, como hay, por ejemplo, algunos códigos, sino dividir la parte general de contratos en dos sectores y esa parte general se aplica a la parte especial. Entonces es otro cambio muy grande. En responsabilidad civil, saben ustedes, y esto se lo van a explicar en el curso, las tres funciones, que también es otro cambio de paradigma relevante porque en general los códigos contienen solo la función resarcitoria y nosotros hemos incluido la preventiva y la sancionatoria. Y me gustaría mencionar, para no extenderme tanto en este punto, lo del derecho comercial, porque es un código de derecho civil y comercial, con lo cual ahí hubo mucha discusión y explicar brevemente por qué se reguló así. Es decir, nosotros pensamos, bueno, seguimos con la idea del acto de comercio que divide las dos disciplinas. Bueno, hoy realmente sería muy limitado porque el comercio es una pequeña parte de la actividad económica. Lo dividimos de acuerdo a la noción de empresa, ¿no? También es limitado porque la idea que viene del código italiano es la empresa estructurada verticalmente, donde hay una casa matriz, sucursales, una sociedad anónima. En cambio, nosotros dejamos abierto, porque en la Argentina, por ejemplo, hay muchos contratos asociativos que no tienen una estructura vertical, que se unen para comprar, para vender, para invertir, y entonces esto también forma parte del derecho económico. Y dijimos, bueno, hay que usar el lucro como criterio, pero también dejaríamos afuera la importante economía sin fines de lucro. Fíjense que hoy hay muchas cooperativas, fundaciones y asociaciones que tienen actividad económica, tanto o más importante que una sociedad anónima, o que a veces no se distinguen. Si uno toma un sanatorio privado y la fundación Favaloro, por ejemplo, por decir alguna muy conocida, y uno ve las prestaciones no se distinguen. Lo que sí se distingue es que uno es una fundación y el otro puede ser una sociedad anónima. Entonces, esta es una concepción nueva del derecho económico que costó mucho también, sobre todo convencer a muchos profesores de derecho comercial, pero que hemos pensado que es mucho más actual, mucho más aproximada a lo que es la realidad actual. Es decir, creo que hoy las mismas reglas que se fueron aplicando pueden ser leídas de manera distinta. Esto es como una partitura. Están todas las notas, pero hay que leerla de acuerdo a otro modelo. Lo mismo ocurre en materia ambiental. Es decir, el código fue pensado como un código que deja las disciplinas. Es decir, la disciplina hoy no tiene autonomía legislativa, tiene autonomía científica. Esto significa que, por ejemplo, cuando la escuchen a Aida, no les va a decir el desarrollo tradicional del derecho de familia, sino que empieza con los tratados internacionales, por ejemplo, en materia de género o de protección del niño, la Constitución, el Código, los procesos de familia regulados en el Código. Es decir, la lectura es vertical. Si hay un laboralista, bueno, va a tener que leer la parte del código que tiene influencia en el derecho laboral. Alguien que es procesalista también va a tener normas del código en derecho procesal, en materia de prueba, procesos.
Es decir, es la disciplina la que tiene autonomía científica y tiene que armar el sistema, esto digo para las universidades sobre todo, y no existe ya el profesor tradicional que enseña Derecho Civil primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Lo que enseña hoy a los... Si nosotros tuviéramos un abogado o una abogada especializada en actos de comercio, no consigue trabajo. ¿Quién va a contratar a alguien especializado en el acto de comercio? Nosotros tenemos que enseñarle el sistema económico, donde tiene que aprender, bueno, la Constitución, los tratados, el código, la economía actual. No es ya como se pensó antes. Entonces, creo que estos años próximos se va a entender mejor una relectura sistémica que presenta el código con las mismas reglas ya conocidas. Pero vamos a una segunda parte, que es en qué influye el código sobre la pandemia o cómo la pandemia influye sobre el código. Si uno analiza, la mayoría de los sociólogos actuales señalan que la pandemia lo que ha hecho es acelerar tendencias y consolidarlas. Entonces, un primer impacto es la tecnología. Aceleró el desarrollo tecnológico y el uso de la tecnología. Acá tenemos en el campo de la tecnología dos aspectos centrales para no extendernos tanto. El primero es que nosotros en el código tenemos muchas normas sobre comercio electrónico. Yo escribí hace muchos años un libro sobre comercio electrónico y parecía que era un tema que no se iba a aplicar nunca. Y sin embargo ahora vemos que es masivamente aplicado. Y la verdad es que lo incluimos con la idea de que esté, pero no sabemos si va a aplicar tan rápidamente y tan masivamente. Fíjense que en la parte general de hechos y actos jurídicos el código ya tiene normas que reconocen el instrumento electrónico no firmado y la firma digital. Esto hoy es muy común. La propia Corte Suprema hoy tiene acordadas y sentencias que son documentos electrónicos que se firman digitalmente, y la escribanía y la abogacía y el Poder Judicial entero utilizan esto, y está el acto colegial también a distancia, está regulado en el código. Entonces, esto en hechos y actos jurídicos es muy importante. Y después, cuando nosotros vemos el comercio, el gran cambio que se está produciendo es que pasamos al comercio electrónico. Fíjense que esto se ve claramente con las grandes tiendas que empiezan a tener problemas porque la gente no va a las tiendas, a esas mega tiendas, ¿no? Esto en Estados Unidos hay una suerte de catástrofe con esto, pero en nuestro país también. Entonces vemos que muchísimas personas compran libros, prendas, de todo, y las empresas compran también sistemas de software, bueno, lo que sea, a través del comercio electrónico. Las empresas que más han crecido son de ese tipo. Pensemos las que todos conocemos en Argentina o en Estados Unidos, Amazon. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, el código lo regula. A mí me parece que es interesante prestar atención a este artículo 1105, que dice contratos celebrados a distancia, y dice que entre un proveedor y un consumidor con el uso exclusivo de medios de comunicación a distancia, entendiéndose por tales los que pueden ser utilizados sin la presencia física simultánea de las partes. Exactamente lo que ocurre hoy. Entonces, todas estas normas se aplican muy fácilmente. La primera consecuencia es que ahí hay una protección de la vulnerabilidad cognoscitiva, porque hay una obligación de informar sobre el medio tecnológico, lo cual no es menor, porque todos empezamos a usar la tecnología, pero la verdad es que conocemos cada vez menos. Y sobre todo las poblaciones adultas y los adultos mayores.
fíjense que hay una inversión de la teoría clásica del error, ¿eh? Cuando uno comete un error, el error culpable, uno se tiene que hacer cargo. Pero en la tecnología cometemos errores porque no conocemos. Y a veces hacemos clic y aceptamos algo. Bueno, ahí hay una protección, hay un deber de informar, también hay posibilidades de revocación. Todo esto está muy claro, regulado en el código. Pero hay un aspecto muy importante que no está en esta parte, sino en la parte de Derecho Internacional Privado del código, que establece dos soluciones muy prácticas. El problema en estos contratos es dónde se litiga y con qué ley. Porque uno pide, por ejemplo, un libro, se lo mandan y después cuando hace el clic tiene que litigar en un país extranjero y con una ley extranjera. Y también ocurre con cualquier tipo de servicios. Pensemos en la cantidad de servicios que hoy se contratan online y productos. El código tiene dos disposiciones que hemos pensado para solucionar estos problemas prácticos. La primera es la ley aplicable y la segunda es la jurisdicción. En la jurisdicción pusimos una cantidad de opciones que permiten que el consumidor elija litigar donde recibe el producto o el servicio, donde en la pantalla, por ejemplo, donde tiene la pantalla. Es decir, esto es práctico, ¿no? Y la ley aplicable. Esto lo encuentran dentro de la parte de Derecho Internacional Privado del Código. Es decir, que hoy hay una cantidad importante de normas del Código que permiten regular la contratación electrónica o digital. Fíjense, esto va a ser muy importante, porque, por ejemplo, yo soy miembro del Governing Council de UNIDROIT, que es un organismo de Naciones Unidas que establece principios para los contratos internacionales. La semana pasada fue la reunión anual, que dura casi una semana, y el tema central fue la contratación en la economía digital. Esto es lo más importante. En materia empresaria hoy, la regulación de los bitcoins, del token, de todo lo que se está haciendo, los contratos autoejecutables que son electrónicos, smart contracts. Bueno, hay todo un fenómeno muy grande que va a ir creciendo, pero que nosotros felizmente tenemos normas para por lo menos regular los aspectos centrales. El otro gran campo de la tecnología es el de los derechos personalísimos. Y la invasión de la tecnología sobre la vida privada es enorme, enorme. Entonces, nosotros primero veamos el problema. El problema es que toda la vida privada hoy está en Internet. Y si nosotros hacemos pronósticos, una persona que hoy es joven, dentro de 20 años, 30 años, va a tener toda su vida en Internet. Entonces, si va a pedir un trabajo, pueden decirle, mire, de acuerdo al código genético suyo que está en Internet, usted se va a enfermar, entonces no se lo doy. O va a contratar un seguro y le dicen a usted, de acuerdo a la historia clínica, que también es accesible en Internet, tuvo tales o cuales enfermedades, entonces tiene que pagarlo más caro. O pedirá algún trabajo o pedirá un acceso a un puesto público y le dirán, mire, usted de acuerdo a lo que nosotros tenemos, emitió tales o cuales opiniones cuando tenía 20 años. O se emborrachó en una fiesta y eso está filmado y grabado y está en YouTube. O vio tales y cuales películas y eso queda todo registrado y entonces esto nos brinda un perfil psicológico suyo que entonces no es el adecuado para esta compañía.
O bien, como está ocurriendo en algunas ciudades chinas, que es un gran debate mundial al cual hay que prestarle atención, el Estado podría crear una tarjeta, el Estado o grandes operadores del sistema de Internet están proyectando, se está aplicando en algunas ciudades la tarjeta social. Entonces, si ustedes se portan bien, sumas puntos, y si se portan mal, restan. Como está todo filmado en Internet y en las calles, está toda la vida de una persona, porque uno sale a la calle y ya hay cámaras, ¿eh? Y hay drones. Con el tema de la pandemia, el control de la circulación es, uno va a un restaurante y le piden los datos, hay drones, hay filmaciones. Entonces, esto permite que si uno pasa un semáforo en rojo, le descuentan puntos en la tarjeta social. O si se emborrachó, o si hizo una declaración, y entonces esto le impide viajar, o la sanción es pagar más caro los pasajes, o no puede viajar en tales o cuales lugares. Esto puede llegar a ser muy serio, porque puede ser muy superior a cualquier tipo de control social y pérdida de libertades que imaginó Orwell o Huxley. Mucho, mucho más sofisticado. Entonces, ¿nosotros qué hicimos esto? Porque lo tuvimos muy en cuenta, es los derechos personalísimos en el artículo 52 y siguiente, donde está la vida privada, los datos personales, la identidad. Esto vinculado con la función preventiva de la responsabilidad, en el artículo 1710. Esto ya es un cambio, porque históricamente la tutela inhibitoria no se aplicaba a los derechos personalísimos, se aplicaba a la propiedad. Pero uno podía avasallar el honor de una persona pagando una indemnización. Ahora hay una tutela preventiva. Derechos personalísimos, tutela preventiva, y se puede aplicar al mundo digital. Con lo cual, hay un enorme campo que se va a abrir acá, y ya hay mucho en el mundo, sobre las acciones en defensa de los derechos personalísimos en Internet, que es un gran tema. Presten atención porque esto creo que va a ser uno de los grandes impactos de la tecnología y de la pandemia. Y las redes sociales. Nosotros, por ejemplo, hemos regulado el tema del entrometimiento arbitrario en la vida privada, que estaba ya en el 1770, creo que era, bueno, en el código actual, ¿no? Y ahí nosotros incluimos el que moleste de cualquier modo o perturbe la vida privada. Esto es importantísimo porque las redes sociales hoy tienen la posibilidad de perturbar la vida privada de cualquiera. Entonces ahí tenemos una norma muy importante en esta materia que yo creo que va a ser muy aplicada cada vez más, porque las redes sociales hoy pueden arruinar la vida a cualquier persona. Entonces este entrometimiento arbitrario en la vida privada que incorporó la reforma de Borda está ampliado también. Es decir, que este es el segundo aspecto, ¿no? La tecnología en el campo de la contratación y la tecnología en el campo de los derechos personalísimos. Otro gran cambio que va a producir la pandemia es en las relaciones económicas, el tema que fue tratado también en la reunión de UNIDROIT la semana pasada. Pensemos nosotros que va a haber una enorme renegociación de contratos, porque una economía congelada, cuando se abra, bueno, va a haber que renegociar. El código tiene, básicamente por nuestra triste experiencia de la crisis del año 2001, incorporamos muchísimas normas de adaptabilidad de los contratos. Yo me acuerdo que íbamos con Jorge Mosé en aquella época, yo era muy joven,
a dar charlas, habíamos escrito un libro, Los contratos en la emergencia económica. Bueno, ahora otra vez va a ser lo mismo, ¿no? Es decir, va a haber mucha renegociación, y ahí tenemos la excesiva onerosidad sobresaliente ampliada, tenemos la frustración del fin del contrato, eso van a hablar, así que yo no me voy a extender. Pero hay cosas interesantes, por ejemplo, la frustración del fin, que siempre fue un tema que enseñábamos en la facultad, pero no había ejemplos. Se citaban los casos de la corona, del derecho inglés, en el cual había un contrato de alquiler y para asistir a ver el Paseo del Rey, se suspendió el Paseo del Rey, bueno, se frustró el fin del contrato. Pero ahora tenemos muchos casos, por ejemplo, el turismo, ¿no? Uno contrató y se frustró el fin. El contrato está, pero la finalidad no puedo viajar. Tenemos casos de frustración del fin. Y la tutela preventiva en los contratos, fíjense, yo les voy solamente a mencionar un caso que es interesante, que ya hay varios, que son estos mandatos preventivos de negociación en materia contractual. Hay un fallo acá de Galdós, que sé que va a estar con ustedes y por eso lo menciono, que es del 22 de septiembre de este año, hace muy poco tiempo, en el cual una persona es desalojada, y bueno, el fallo es bastante extenso, así que no me voy a extender, pero sí lo que hace la Cámara aquí es decir, bueno, hay un problema de desalojo en un contexto muy complejo, cita muchas normas del código, y luego dice que obliga a las partes a negociar una solución. Mandato preventivo para negociar. Y hay también fallos de Rosario, por ejemplo, que en uno de ellos se decretó la renegociación previa por el plazo de 90 días de contratos de mutuo que se originaron en una deuda de un consumidor, todos por medidas autosatisfactivas, ¿no? O sea, como decía Morelo, procesos urgentes, que obligan a renegociar para evitar el daño que sufre alguien que en una situación crítica como la pandemia. También en materia de planes de ahorro hay un fallo de Lomas de Zamora. Veo que la jurisprudencia está empezando a tratar este tema, ¿no? La prevención para evitar estos daños como consecuencia de la pandemia. Creo que este va a ser también un campo muy importante como impacto que va a causar la pandemia en el mundo económico, ¿no? Una masiva renegociación de contratos. Y esto va a generar, como siempre ocurre, que el Poder Judicial tenga que hacerse cargo. La abogacía, en primer lugar, y el Poder Judicial, ¿no? Va a haber una necesidad importante de encontrar soluciones a todos estos problemas, ya sea por medidas preventivas o por las clásicas herramientas que tenemos en materia de contratación. Quiero mencionarles también un tema que me parece que pasó muy desapercibido, pero que es importante también, que es la publicidad. Fíjense que los contactos interpersonales, compartir la experiencia y demás, van disminuyendo y va aumentando las conductas heterónomas, es decir, reguladas externamente, no por la autonomía. Y esto se hace mucho a través de la publicidad. Nosotros, con motivo de la pandemia, estamos cada vez más en Internet todo el tiempo, ya sea mirando series o trabajando en Internet. El placer o el trabajo se hacen con el Internet, el celular y todo lo que uno tiene acceso. Esto tiene una influencia muy importante en materia de
de neurociencias, nosotros lo estamos trabajando en un programa que tenemos en la UBA junto con Facundo Manes, que es Neurociencias y Derecho. Pero es muy sencillo. Todos estamos haciendo cada vez más las mismas cosas. Los chicos usan los mismos juegos acá y en la China. Los grandes cada vez vemos las mismas series, los mismos gustos. Los consumos, cada vez más hay una dilución o desaparición de la frontera entre producto de alimento y producto de medicamento. Compramos los que pueden, ¿no? Productos alimenticios que tienen propiedades presuntamente saludables. Hay que ver si eso no es. El urbanismo, las ciudades se que parecen cada vez más, el centro de las ciudades, pues están en todos lados las mismas marcas. Entonces, este es un fenómeno importante y por eso nosotros incluimos normas de regulación de la publicidad en el código. Hubo una gran discusión alrededor de esto porque se decía, bueno, esto es derecho público, pero no lo es solo derecho público, un poco por esta frontera que nosotros consideramos que hay que ir aflojando un poco, ¿no? Entre lo público y lo privado, pero también porque influye en el periodo previo de la contratación. La publicidad inductiva es muy importante. Y entonces hay normas, por ejemplo, en 1110, que habla de la publicidad inductiva. Y acá también tenemos la tutela preventiva y la resarcitoria. ¿Qué pasa si esta publicidad omite informar? ¿Qué pasa si la información es equivocada? Pues ya ocurrió, por ejemplo, con el tema del tabaco, durante 60 años. Bueno, ahora no sabemos si toda la publicidad que recibimos es real en cuanto a su información sobre los productos presuntamente saludables. O bien discriminatoria, de género o de raza, o de modelos. Y en el área médica, Fulvio mencionaba un trabajo mío de responsabilidad médica. En ese trabajo, que fue del año 86, a mí me llamó la atención un cambio en la medicina tradicionalmente curativa a modificativa. Es decir, la finalidad inmediata no es curar, es modificar. Bueno, hoy, si nosotros vemos la enorme publicidad que hay sobre la modificación del cuerpo humano y lo que realmente hacemos, que es tratar de, no estamos conformes con nada de lo que tuvimos, entonces hoy podemos cambiar la nariz, los ojos, las pestañas y todo el resto. Esto es publicidad inductiva, muy fuerte. Y por eso nosotros ahí modificamos una norma que es en materia de obligaciones, el 774, en el inciso B, donde introdujimos una de las categorías de las obligaciones de hacer, que es donde se promete un resultado, pero no la eficacia. Entonces, en la medicina no se puede prometer la eficacia, pero cuando se prometen resultados, la responsabilidad es objetiva. Y esto es lo que dice este 774, inciso 2, que se aplica a todos estos temas. Porque hay muchos casos de publicidad inductiva donde se puede aplicar la prevención, se puede aplicar el resarcimiento, y en estos casos donde se prometen resultados, la imputación es objetiva, que hay un resultado prometido y uno solo se exime demostrando la ruptura del nexo causal y no la falta de culpa. Creo también, para ir redondeando y no excederme en el tiempo, un tema importante de la pandemia, sin duda alguna, es el tema ambiental. Y acá yo me dedico mucho también, como decía Fulvio, al tema ambiental, y a nivel internacional yo integro varias organizaciones, entre ellas ONU Ambiente,
después de Río +20 se hizo un comité internacional que yo integro, que programa, digamos, los grandes lineamientos de la ONU Ambiente, y el gran tema que se planteó ahora es una sola salud, es como un paradigma. ¿Qué significa esto? Que no se puede diferenciar la salud humana de la salud de la naturaleza. ¿Por qué? Bueno, cuando nosotros analizamos la pandemia es una zoonosis. La zoonosis se produce por la transmisión de enfermedades animales al ser humano. La repetición de la zoonosis es cada vez más frecuente porque la naturaleza pierde su resiliencia, su capacidad de diferenciar el mundo animal del mundo humano. Esa pérdida de capacidad o de resiliencia se debe en gran medida a la deforestación y a los tráficos de especies. Esto que ocurrió hace muchos años, hoy es muy generalizado y además las consecuencias son muy visibles y muy rápidas, porque antes podía generarse una zoonosis en el Amazonas y quedaba reducida ahí. Hoy una zoonosis en la China, en menos de 6 meses fue global, porque viaja rápidamente. Y cuando una zoonosis es global, genera una enfermedad como esta, lo que produce es sorpresa, porque no hay antecedentes. Y cuando se produce sorpresa, la primera reacción es la que tenemos a mano. En todo el mundo, la reacción fue la cuarentena y lavarse las manos. Esto es lo que se aplicaba en el medioevo, es decir, fíjense, cuando uno toma distancia y lo piensa, fue tan sorpresivo que no sabemos qué hacer. Entonces hacemos lo mismo que hace 500 años. Entonces, hay que tener cuidado porque si el año que viene hay otra pandemia, o dentro de 2 o 3 años más hay una crisis climática, incendios masivos, colapsos ambientales, inundaciones, hay que ver si vamos a poder hacer otra cuarentena o invertir tanto dinero porque las arcas de todos los estados del mundo están agotadas, o paralizar la economía, o aceptar el encierro de mucha gente. Es decir, y esto puede suceder si no cambiamos las causas, porque si no cambiamos las causas, las consecuencias van a seguir. Es un poco ilusorio pensar que vamos a seguir haciendo lo mismo y las consecuencias van a ser distintas. Esto ya es una famosa frase de Einstein. Entonces lo que se propone es cambiar la dirección y proteger la salud de la naturaleza para que haya salud humana. En esto el código es muy avanzado. El código y la jurisprudencia argentina, ¿no? Fíjense que el código establece en el artículo 14 la relación del abuso de derechos respecto a los bienes en ciencia colectiva. En el 240 introduce una norma que no hay en ningún país del mundo, que es la idea de que los bienes se pueden usar, pero no abusar respecto de los bienes en ciencia colectiva. Fíjense el cambio, ¿no? En la época de Vélez se podía usar y abusar. En el año 68 la reforma de Borda dijo, bueno, se puede usar, pero no abusar. Y ahora decimos, no se puede abusar tampoco respecto de los bienes de incidencia colectiva. Es un cambio cultural muy grande, ¿eh? Esto es el desarrollo sustentable. Y en materia de consumo, también está el consumo sustentable en el código. Todo esto en relación también con la Constitución y la Ley General del Ambiente. Fíjense qué importante que es, porque ya tenemos varios fallos, por ejemplo el Riachuelo, Mendoza, el fallo de la Corte en el conflicto del río Atuel, donde lo que se protege en Mendoza es
el riachuelo, el sistema. Lo que se protege en el río Atuel es el sistema de la cuenca. Lo que se protege en el fallo Ecuística es el humedal. Por ejemplo, había ahí sanciones penales. Si una persona incendió, hay sanciones penales. O puede haber una acción de responsabilidad civil si se prueba que alguien produjo un incendio. Pero el fallo de la Corte se refiere al humedal, no a esas cuestiones. Entonces, esto es el derecho de incidencia colectiva tutelado, preventiva y resarcitoriamente. Este es un cambio extraordinario en el sistema legal argentino que hay que aprovechar fuertemente. Hoy la litigiosidad ambiental es realmente muy importante en todo el país y felizmente, ¿no? Porque creo que esto nos va a ayudar a proteger mejor y sobre todo a encontrar una salida más razonable a nuestros problemas de desarrollo en el mundo actual. Lamentablemente creo que no puedo ya extenderme mucho más. Quisiera decirles que, como cierre, que todos estos temas que he mencionado son muy importantes también desde el punto de vista moral, ¿no? De la ética. Porque lo que uno ve es que las personas hoy estamos todos como paralizados por el miedo, ¿no? Y entonces cuando hay miedo, el discurso público se torna cada vez más poco civilizado. Fíjense que hay países en el mundo donde uno escucha discursos que eran impensables hace 20 años atrás. Entonces, es necesario un proceso civilizatorio en el discurso público. Y en eso la abogacía tiene un rol tremendamente importante, así como el Poder Judicial y las universidades. Es decir, hay que hablar del derecho, hay que salir a expresar el derecho, hay que salir y decir lo que es el derecho y los grandes conceptos. Y entonces ahí nace la esperanza, ¿no? Si nosotros hablamos del ambiente, de la privacidad, del género, de la igualdad, estos son motivos de esperanza, no de paralización, sino de acción. Creo que los próximos años del código tienen que ser para eso. Tiene que ser una bandera, muchas banderas tiene el código, así como nuestra Constitución. Tenemos un sistema de derecho muy apto para utilizarlo como bandera civilizatoria y de esperanza de cada uno de nosotros. Que abandonemos la paralización, el miedo, y pasemos a decir, bueno, hay mucho en el derecho que la sociedad tiene que aplicar. Y cuando hablo de sociedad hablo de todos, ¿no? De todos los niveles. Entonces, cuando vemos muchas expresiones que son tan poco jurídicas, tenemos que hablar, tenemos que actuar, tenemos que empezar un movimiento civilizatorio en el mundo y en nuestro país también. Por eso celebro que hagan estos cursos y continuemos en esta actividad periódicamente. Así que muchas gracias a todos y ha sido un placer encontrarlos. Gracias Fulvio, gracias al Colegio de Abogados y saludos a todos. Muchas gracias a vos, Ricardo. Gracias por tu generosidad y por la sencillez, en tono afable, el lenguaje claro, como se dice hoy y se propugna hoy. Has hecho una recorrida por el derecho, por el derecho privado y no privado, como dijiste vos, ya es difícil establecer esos límites. Yo diría, si me permitís, en clave, si uno reflexiona todo lo que planteaste en términos de prevención, el contrato, etcétera, en clave de solidaridad y en definitiva en una clave de humanismo. Así que estaría muy bien quedarnos con esas palabras de que lo resuelven y cómo el código sistematiza, ¿no es cierto?, un humanismo moderno que soporta inclusive estas coyunturas que estamos viviendo absolutamente inesperadas, ¿no? Entonces, muy oportunas tus palabras, muchas gracias por tu intervención y muy amable. Y gracias por todo.
y bueno, hasta la próxima. Gracias. Gracias a todos. A todos buenas tardes y los esperamos en los próximos jueves. Adiós.